Ok, buenas noches, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar continuidad a nuestro programa de estudio referente a nuestra materia de dermatología 1 y para que ustedes continúen con su estudio en casa, digo, como sabemos, por consecuencia de la pandemia ahorita pues vamos a estar bastante tiempo en casa. Vamos a continuar con nuestro tema de dermatitis medicamentosa. Recuerden que este video hay que continuar o hay que darle seguimiento mientras tienen abierta su libro de dermatología de Arenas, o el doctor Roberto Arenas, que es el que va a ser nuestra guía de estudio durante el curso o lo que resta del curso de dermatología, ¿no? Bien. Entonces vamos a empezar, nos vamos a posicionar en el capítulo 9 de nuestro libro. Sería la página 68. Y vamos a empezar con este tema muy importante que es de las cosas más necesarias que nosotros debemos de saber, porque en muchas ocasiones nos va a tocar vivir esta situación debido a que, y más ahorita que estamos en cuestiones de la pandemia y demás, vamos a estar expuestos o expuestas pues a fármacos, ¿no? En este caso, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, de las dermatitis medicamentosas, ¿no? Ok, las dermatitis medicamentosas también le vamos a llamar farmacodermias por el término que estamos hablando de fármaco o droga. Refiriendo no droga específicamente a una cuestión adictiva, sino droga me refiero a cualquier tipo de fármaco al que estamos expuestos. También le podemos llamar erupciones por fármacos o reacciones adversas a medicamentos. Y eso es algo bien importante porque la mayoría de los fármacos o las medicinas que vamos a tomar, siempre en la literatura o vamos a utilizar en el cuerpo, siempre viene en la parte de efectos adversos. Y si bien muchas de las sustancias que nosotros vamos a utilizar en cosmetología tienden a llamarse también principios activos, y esos principios activos vendrían a ser pues la parte no medicamentosa propiamente, pero sí farmacológica de nuestro quehacer cosmético, ¿no? Bueno, como definición dice que son manifestaciones en la piel y mucosas o anexos, refiriéndome a uñas y cabello, producidas por fármacos administrados por cualquier vía excepto la cutánea, y eso es lo que es bien interesante. Si es una dermatitis medicamentosa, estamos hablando que es una reacción de la piel, ¿no? Que está sucediendo a consecuencia de algo que estuvo en contacto con nuestro cuerpo, pero curiosamente, una dermatitis medicamentosa no va a suceder por una crema que se apliquen o por una sustancia que se aplique al cuerpo directamente en la piel, recordando que la piel tiene esa particularidad de ser ligeramente impermeable ante ciertas cosas, ¿no? Aunque puede ser permeable, pero muchas de las sustancias que le vamos a aplicar pues se quedan en ese estrato córneo, en esa capa de queratina que nos cubre el cuerpo, ¿no? Dice que muchos compuestos pueden producir el mismo tipo de lesiones y uno o varios tipos de reacciones en individuos distintos o en el mismo o en épocas diferentes. Dice que las manifestaciones dermatológicas son polimorfas, poli mucho, morfas forma, o que pueden tener diversas formas, y eso es bien importante porque en algún momento les ha tocado tomar o estar en contacto con cierto tipo de fármacos, habitualmente antibióticos cuando estamos con enfermedades de la gripe y toda esta situación, y pues generamos un tipo de ronchita, lo que al final la mayoría de las veces tienden a ser reacciones adversas al medicamento, pero es importante conocerlo porque también cierto tipo de sustancias cosméticas pueden ocasionar reacciones cutáneas o reacciones dérmicas y podemos confundirlo. Por eso es importante que durante la propéutica cosmética siempre se pregunte si la paciente está utilizando algún tipo de fármaco durante o en el tiempo en el que va a acudir con nosotros a las sesiones de cosmetología. Como datos epidemiológicos, tomamos en cuenta que afecta a todas las razas. Habitualmente predominan mujeres 2 a 1 en relación con los hombres entre los 21 y 30 años de edad, pero no es absoluto, también se puede dar en los menores de 20 años, y que también es del dato más importante. No se sabe qué tan frecuente es, o sea, no hay un estudio propiamente, según nuestra guía, que determine específicamente cuántos casos se dan por esto, porque puede ser que haya personas que reaccionen, puede ser que haya personas que no, y ahí es donde viene lo interesante, ¿no? Dice que en México es más o menos el 0.92 de la consulta dermatológica. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente
cree y sabe o cree saber de los temas, y ahí es donde viene la parte del desconocimiento. Y muchas veces creen que no es una reacción al medicamento, sino que es cualquier otro tipo de reacción y lo atribuyen e incluso a otras cosas. Y ahí es donde viene la parte de la ignorancia, y se los comento por qué. Porque vamos a suponer que la paciente está tomando cierto tipo de medicamento de manera crónica, o a lo mejor no de manera crónica, ¿no? De manera aguda, cualquier analgésico de libre venta, les voy a decir nombres: ibuprofeno, Advil, naproxeno, paracetamol, pero no nada más eso, diclofenaco, indometacina, y así nos podemos ir toda la noche, ¿no? Pero también hay otro tipo de fármacos que pueden ocasionar este tipo de reacciones, sobre todo los que son antibióticos, antibióticos derivados de la penicilina, entre los más comunes: penicilina procaínica, penicilina benzatínica combinada, ampicilina, dicloxacilina, amoxicilina y todas las penicilinas que se les antojen. Entonces ahí es donde viene la parte interesante, porque si nosotros no preguntamos durante nuestra propéutica o cosmética si la paciente o nuestra cliente está sujeta a algún tratamiento farmacológico, a lo mejor la persona ya trae susceptibilidad a la reacción, y puede ser que genere la reacción posterior a que estuvo con nosotros y atribuirlo a una terapia cosmética, y pues no es por ahí, ¿no? Ahora, lo importante es esto. Dice que se observa un incremento en pacientes por infección del VIH, en los cuales la manifestación cutánea sobreviene más a menudo como una erupción morbiliforme, y las manifestaciones morbiliformes se refiere a que son mórbidas, ¿no? Como son, causa morbo verlas, ¿no? Y los medicamentos causales más frecuentes dice que son las combinaciones de trimmetoprim con sulfatoxazol, nosotros lo conocemos como Bactrim, el naproxen, antiinflamatorio de libre venta, y la mortalidad aproximada es del 1.8 en este tipo de pacientes. Ojo, estamos hablando de pacientes con VIH, no la población en general. Sin embargo, los cuadros clínicos dice que son muy variados y los observamos con mayor frecuencia, o lo que siempre se observa es urticaria. La urticaria va a ser un tema que vamos a ver al final de estas videoclases o estas clases virtuales que estamos llevando, que es un tema de los más interesantes, sobre todo por la multifactorialidad que tiene la urticaria como problema dermatológico, ¿no? Ahora, el eritema pigmentado fijo es otra de las lesiones que podemos observar, y que también las erupciones morbiliformes pues tienden a ser frecuentes, pero ahí vamos a tomar en cuenta varios factores. En este caso dice que los fármacos que suelen originarlas son penicilinas, ampicilinas, sulfonamidas, el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico es el nombre profesional, o el nombre médico, por así decirlo, de la sal, de lo que nosotros tomamos siempre desde que estamos chiquitos, ¿no? La aspirina, ¿no? Y la aspirina en cualquiera de sus presentaciones. Antiinflamatorios no esteroideos, o también lo que le llamamos AINES. Y en este cuadro entra uno muy utilizado que se llama piroxicam. Y también dice que la combinación de trimmetoprim con sulfametoxazol, el Bactrim que les comento, induce a menudo lesiones de las mucosas genitales, ¿no? Y entonces ahí hay que tener mucho cuidado cuando estamos haciendo nuestra propéutica dermatológica, sobre todo para observar si la persona ya tiene lesiones en la piel, previo a que nosotros usemos o hagamos algún tratamiento cosmético en esa piel. Y es importante, siempre voy a recalcarlo: nosotros como cosmetología vamos a tratar piel sana, no vamos a tratar piel enferma. Si detectamos alguna anormalidad, alguna anomalía, es importante referir ese paciente a una persona profesional de la salud. Ahora, seguimos en esa página 68 de nuestro manual. Quiero que observen la figura 9.1, la que estamos viendo en la parte superior a la derecha de su pantalla, de su manual. Vamos a ver la figura 9.1, que está titulada como urticaria por medicamentos, y quiero que observen las lesiones. Si pueden ponerle zoom a la imagen, tiene muy buena resolución por la calidad que tiene. Quiero que observemos el polimorfismo, ¿no? Las formas tan variadas. Estaríamos viendo aquí una imagen con unas lesiones eritematosas, tienen un borde bien definido, si lo podemos observar, y ese borde pareciera que tuviera pequeñas vesículas. Sin embargo no son vesículas propiamente,
son lesiones por rascado, son ligeros datos de liquenificación, consecuencia que la persona genera el problema y empieza a rascarse, ¿no? Ahora, ¿qué vemos? Es una placa eritematoescamosa con su borde activo que les comentaba y simplemente está ahí y va a ser muy pruriginosa o puede no serlo, que eso también es otro dato de importancia. La dermatitis por medicamentos puede generar prurito o puede no generar prurito y entonces ahí es donde viene otro dato importante. Ahí estaremos viendo un pectoral, debes alcanzar una pequeña parte del pezón y es una de las lesiones. Ahora, ¿con qué lo podríamos confundir? Con lesiones, por ejemplo, por herpes zóster, ¿no? Porque si se dan cuenta y lo observamos de una manera más crítica, parecieran pequeñas vesículas que están agrupadas, ¿no? Y por la localización en esa parte, en esos dermatomas que estábamos hablando que se manifiesta el zóster, pues podríamos pensar que es zóster. Pero otra vez, es importante comentar, y si nosotros observamos esto en una paciente o en un paciente previo a realizar cualquier tratamiento dermatológico, es importante mencionárselo a la paciente con la debida precaución e indagar si nosotros, o más bien si el paciente ha estado en contacto con algún fármaco en este tiempo o si estuvo expuesto a alguna fuente de radiación o alguna situación que pudiera haber afectado ese estrato córneo, ¿no? Si nos vamos a la figura 9.2, la que estaríamos viendo, o titulada como dermatosis medicamentosa purpúrica, aspecto de vasculitis, estaremos viendo una lesión muy similar a la imagen anterior, sin embargo aquí estaríamos viendo datos de ampollas, ¿no? Y las ampollas pues nos hablan no específicamente de un caso de gravedad, pero sí nos habla de una complicación, ¿no? Si vemos ahí, vemos una ampolla que ya incluso está lesionada y vemos manchas púrpuras, ¿no? Que nos hablan de que ese rascado fue muy intenso y que ocasionó pequeños hematomas en la piel, o epidérmicos o subdérmicos, por así decirlo, y pues que la lesión está complicándose y obviamente esa lesión no la vamos a cubrir con maquillaje si se está en una zona expuesta como las áreas del rostro y demás, que habitualmente no se van a del rostro, pero puede ser que sea el caso, ¿no? Ok, nos vamos a la página 69, donde vemos algunas imágenes interesantes. Quiero que observen la figura 9.3, en la primera que estamos viendo el eritema pigmentado fijo de los labios, que vendría a ser una reacción medicamentosa también por dermatitis muy parecida a la que veíamos como dermatitis medicamentosa purpúrica en la figura 9.2, pero esta pudiera o no ocasionar el prurito. Ahora, quiero que vean en la figura B, perdón, en la imagen B de la figura 9.3, estaremos viendo lo que le llaman el eritema pigmentado fijo ampollar. El eritema, recordemos que es el enrojecimiento de la piel, pigmentado porque tiene una pigmentación, una coloración más intensa que el resto de la piel, y está fijo porque está en un área que en este caso estaremos viendo una muñeca con rascado y también estamos viendo las ampollas que pueden ser o no consecuencia de la misma dermatitis y la reacción o por el rascado profuso que pudiera generar una quemadura por fricción. Ahora, quiero que veamos en la figura, en la imagen C de la figura 9.3, seguimos en la página 69 de nuestro manual, y estamos viendo lesiones que las titulan como eritema pigmentado múltiple. Quiero que observen, esto pareciera que es un codo por la parte que estamos viendo de los pliegues de la piel, y la mancha más importante que estamos viendo en la parte superior de esa imagen, estaremos viendo una pequeña petequia o ese lunarcillo como rojo que estamos viendo ahí, pero también estamos viendo una lesión hiperpigmentada, más oscura, y también si la vemos con más detenimiento y un poco más cerca estaremos viendo la placa descamativa ocasionada por el rascado de la lesión y que recordamos, ¿no? Que las lesiones por dermatitis medicamentosa pueden ser o no pruriginosas, y ahí estamos viendo otra imagen muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a continuar. La etiopatogenia, pues básicamente dice que esta enfermedad se considera o sea, que puede ser causada por cualquier compuesto, pero se desconoce o se entiende poco sobre el mecanismo patógeno de casi todas las reacciones cutáneas, las cuales pueden ser inmunitarias o no. ¿A qué se refiere todo esto? No se sabe específicamente por qué el cuerpo reacciona, pero es importante mencionar que, acuérdense, nada que es ajeno al cuerpo
va a ser inocuo al 100%. Inocuo me refiero a que no va a generar una reacción y por muy hipoalergénico que nos mencionen que son las cosas, cuando hablamos de fármacos siempre pueden generar una reacción. ¿Por qué? Porque al final son sustancias, son químicos o son derivados de algún compuesto biológico que sufrieron un proceso industrializado y que al final pueden o no generar una reacción en el cuerpo, y es importante que lo tomemos en cuenta porque ahorita que está muy de moda, por ejemplo, el que ustedes como cosmetología o que la población en general utilice muchos productos nutracéuticos. Les digo marcas, ¿qué les gusta? Usana, Herbalife, OmniLife, no sé qué Life, Mega Health, Organo Gold, todas esas cosas que vemos en la calle, ¿no? Y que incluso vemos que tiene un sellito herbolario y natural. No porque sea herbolario y natural quiere decir que puede, que va a ocasionar, más bien, que es inocuo, o sea, que no va a generar una reacción. Entonces, y sobre todo porque cuando tenemos compuestos naturales o naturistas, no podemos saber específicamente el miligramaje y las sustancias del principio activo que estamos consumiendo. Entonces, pudiéramos generar reacciones adversas que no conocemos, y les platico de un caso de un medicamento que se llama Reumoquin, si mal no me acuerdo, que mucha gente lo utilizaba para las cuestiones de artritis y demás. Y entonces ese medicamento en especial, si mal no recuerdo, o más no medicamento, porque dice que no es un medicamento, Reumoquin, creo que se llamaba Reumoquin, no me recuerdo bien ahorita el nombre, pero algo de reumo, no sé qué, y la gente que tenía artritis reumatoide lo usaba como si fueran dulces, ¿no? El problema es que dentro de sus componentes tenía cierto tipo de plantas naturales, y digo naturales entre mil comillas, que ocasionaban o que eran derivados o que en su momento ocasionaban reacciones tipo corticoide, ¿no? O sea, como cortisona, pues. Entonces la persona se le quitaba el dolor, pero a las personas diabéticas el azúcar se les iba hasta el tope, porque recordamos que los corticoides o la cortisona en un paciente diabético, pues hace que el azúcar se dispare, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? La gente se empezaba a sentir muy mal y pues desgraciadamente este tipo de productos tienen leyendas que dicen, y dicen explícitamente, este producto es responsabilidad de quien lo consume y quien lo recomienda. ¿Y a qué nos referimos con eso? Vamos a suponer que ustedes, por hacerle un bien a alguien, le recomiendan X o Y producto, porque se da mucho en las cabinas de cosmetología que estamos con la cuestión holística y la cuestión que todo debe ser natural y todo muy sano. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? A veces hay personas que manejan multiniveles, ¿no? Empresas de estas que son de ventas de productos nutracéuticos, van o los ofrecen. Nosotros como no conocemos del tema y nos casamos con la idea de que es natural y por ser natural pues ya. Entonces podemos recomendar cosas y ocasionarle problemas a nuestros clientes, y pues al final la única o los únicos que vamos a sufrir pues somos nosotros como prestadores del servicio. ¿Por qué? Porque te vas a quemar y o más que quemarte, sino vas a hacerle una cosa inadecuada al paciente si el paciente reacciona de una manera inadecuada, y pues ahí tendríamos problemas incluso legales, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Las compañías no pierden, y entonces con esa leyenda ellos dicen, no, pues tú se lo recomendaste, tú te lo tomaste, pues es tu bronca, ¿no? Yo me lavo las manos, yo nada más digo que es natural y pues no me puedes demandar porque yo te advertí y ahí dice claramente, ¿no? Mm. Entonces, ese es de las cosas más importantes que debemos de saber. Seguimos con el cuadro clínico y dice que en general se observan las características que siguen, y en este caso tienen un inicio súbito, o sea que se presentan ipso facto, ¿no? De momento, de golpe, y que posterior a esto vemos lesiones diseminadas, o sea que se van manifestando de manera paulatina en varias partes del cuerpo, son simétricas, van a generar un prurito intenso, puede haber un eritema de color rojo brillante o violáceo, lo que les platicaba, y el eritema es básicamente por la reacción dérmica y el rascado que va a ocasionar esto. Es una reacción habitualmente histamínica, por histamina puede ser una reacción alérgica, o puede ser porque el mismo fármaco ocasiona problemas reactivos en la piel, y en ocasiones puede haber fiebre o no, y entonces es un dato muy importante porque la mayoría de la gente cuando dice que tiene fiebre, y más ahorita que está de moda el coronavirus, todo el mundo dice, tengo fiebre, tengo infección. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero todo el mundo dice, infección es igual a antibiótico. Y no saben que las infecciones
Pueden ser por virus, bacterias, ectoparásitos, amibas, ¿qué les gusta? Micobacterias como el Mycobacterium leprae o la tuberculosis cutánea, o sea, y entonces, ¿qué es lo que dicen? Ah, tengo fiebre, entonces eso es igual a antibiótico, y van a cualquier consultorio de cualquier farmacia, por así decirlo, y sin menospreciar a mis compañeros de las farmacias, pero muchas veces, por una mala exploración, podemos caer en errores diagnósticos y errores terapéuticos. Y en el caso de ustedes que no van a ser médicos, pues imagínense. Entonces es bien importante que si yo detecto alguna anormalidad en la piel durante mi propéutica cosmétrica o cosmetológica, no la voy a tratar. Es importante comentarlo. La piel enferma no se trata con cosmético. Y tampoco voy a andar recomendando productos que no me consta que tienen un grado médico y que ni siquiera debo de andar recomendando, porque al final me puedo meter en problemas yo y meter en problemas a mis clientes, ¿no? Recordando esa parte con mucha vehemencia. Ahora, la desaparición dice que es espontánea, en poco tiempo, puede haber antecedentes de automedicación y en relación a la dermatosis con consumo de medicamentos, generalmente es lo que sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay medicamentos de libre venta. ¿Cuáles? Los AINES, los antiinflamatorios que les comentaba, ¿no? Paracetamol, ibuprofeno, nimesulida, piroxicam y ahí nos vamos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente siente malestares y como creen que nada de eso le va a hacer daño, porque en el seguro regalan el paracetamol como si fuera dulces, se toma paracetamol y resulta que a lo mejor esa pastilla pues ya tenía cierto tiempo de haber estado caduca porque la persona ni siquiera sabe que los medicamentos caducan. Y entonces, o a lo mejor la pastilla estuvo abierta mucho tiempo y se oxidó y genera una reacción inadecuada y ahí tenemos la situación. Y pudiera ser que en ese tiempo fue cuando fue con nosotros a la terapia cosmetológica y a lo mejor cree que porque nosotros le pusimos X o Y producto cutáneo, que estamos segurísimos que es muy bueno y que es de muy buena calidad, marca de, no sé, qué les gusta, Chanel o cosas así, pues no le va a ocasionar problema y la persona reacciona y cree que lo que usamos fue chafa y que no sé, no nos metemos en un problema, ¿no? Entonces es importante tomarlo en cuenta. En la figura 9.5 estamos viendo la erupción morbiliforme medicamentosa y pues estamos viendo esa parte, ¿no? Un salpullido profuso, eritematoso, no se ve escamativo, parecieran pequeñas vesículas de contenido ceroso o contenido blanquecino, pero ahí estamos viendo esa parte importante. Ahora, nos vamos un poquito más abajo. Quiero que observen la figura 9.6 y estamos viendo, aquí dice fotosensibilidad por piroxicam. Foto no es foto de cámara, foto se refiere a luz en general. Y cuando tenemos una fotosensibilidad, tenemos una reacción dérmica, consecuencia de la exposición ¿a luz cuál? A la luz que sea. Pero habitualmente estamos hablando de luz ultravioleta y la luz ultravioleta que todo el tiempo vamos a estar expuestos toda la vida, pues es la luz del sol. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A la persona que está en tratamiento con piroxicam o que a lo mejor vamos a suponer que le duele la ciática, que ahorita es bien común que digan, ah, es que me duele el ciático y todo dolor de cadera es el ciático. Y entonces la gente agarra y se toma la primera pastilla que ve, que su amiga, que a lo mejor tiene algún padecimiento crónico de dolor por alguna situación, dice, ay, mira, mira, amiguita, tómate esta pastilla, es bien buena para el dolor, se llama piroxicam. Y entonces agarra y se lo empieza a tomar y como siente bien la paciente, se lo empieza a tomar con regularidad y entonces genera fotosensibilidad. Pero el problema es que si va, por ejemplo, a nuestra cabina de cosmetología y si por azar del destino dentro de nuestras terapias tenemos el uso de la luz ultravioleta, aguas, le podemos ocasionar reacción y no es porque nosotros se la ocasionemos directamente, sino es porque la persona está tomando algún medicamento que en este caso puede ocasionar un problema y si nosotros no indagamos en la propéutica cosmetológica, si la persona está tomando algún medicamento y si lo está tomando, investigar si eso causa fotosensibilidad en caso de que vayamos a hacer algún procedimiento con algún halo de luz, pues se nos puede ir mal y empezaríamos con complicaciones y ahí sí consecuencia pues de no hacer nuestro trabajo como es debido, ¿no? Continuamos a la página 70, en el cuadro 9.1 se hablan de los tipos de mecanismo inmunitario, en este caso la reacción tipo 1, también le llaman anafiláctica, dependiente de IgE. IgE es la inmunoglobulina E
Y en este caso es una de las proteínas, por así decirlo, o hormonas que tenemos en nuestro cuerpo que reaccionan como mecanismo de defensa o para defendernos de las cosas externas. Y dice que en este caso puede ser inmediata y se origina con frecuencia por la penicilina. Dice las manifestaciones se deben a sustancias liberadas por los mastocitos, que son unas celulitas que tenemos en nuestro cuerpo que liberan unos granulitos que sirven para reacciones alérgicas, en este caso la histamina. Y dice que también los leucocitos y que van a generar factores proinflamatorios como la bradicinina o serotonina, que no es precisamente proinflamatorio, pero puede ocasionar reacciones de este tipo, y otras que ejercen efectos especialmente en el músculo liso y los vasos y producen la comezón, el prurito, la urticaria e incluso pueden ocasionar problemas de broncoespasmo. Bronco se refiere a los bronquios y espasmo que se cierre, ¿no? Y edema laringio, y estaríamos hablando de una reacción masiva y una reacción muy peligrosa que es la anafilaxis y que puede ser perpetrada por una automedicación, por algo tan sencillo como ese remedio que nuestra vecina nos dijo que está muy bien ese medicamento porque ya le funcionó y nosotros no sabemos si somos alérgicos, entonces es importante tomarlo en cuenta. Dice que la reacción tipo 2 o citotóxica, dice, participan anticuerpos IgG o IgM, inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, y en este caso se refiere a que estas dos hormonas medían cierto tipo de reacciones en las que nuestras células nuestras células de defensa destruyen a esas células o otras células, porque los antígenos o las cosas externas a nuestro cuerpo se fijan a la superficie de la célula y en este caso, por ejemplo, se puede dar un padecimiento que se llama anemia hemolítica, hemo, sangre, lítico, destrucción, una anemia por destrucción de sangre, consecuencia del contacto con penicilina, o otra que tenemos como la trombocitopenia por quinidina, que en este caso trombo es las plaquetas, que son esas cositas que cuando nos cortamos se agrupan y hacen los coágulos o los cuajarones que también le decimos. Y la quinidina pues es un fármaco que puede ocasionar que nuestras plaquetas se vean afectadas por consecuencia del consumo, de estar en contacto con este tipo de sustancias, ¿no? Tenemos también las reacciones tipo 3 dependientes de complejos inmunitarios, como en este caso otra vez anticuerpos IgG o IgM, y estos pueden ocasionar fiebre, artritis, inflamación de articulación, pues, nefritis, inflamación de los riñones, edema, que sería retención de líquido a nivel inespecífico, y erupciones papulares y urticales, papulitas, que generan urticaria. Y las reacciones de tipo 4, estamos hablando de hipersensibilidad tardía y están mediadas por células y se presentan 24 a 48 horas del contacto con el medicamento y casi todas las reacciones son exantemáticas, o sea que estas son las, por así decirlo, menos graves o menos importantes. ¿Por qué? Porque al final van a dar mucho tiempo después que nosotros estuvimos en contacto con el medicamento. Ahora, hay mecanismos que no son inmunitarios, o sea que nuestro cuerpo no reacciona y que podemos generar una reacción medicamentosa, una reacción medicamentosa, y se las platico. La más frecuente es la dosis excesiva, que en este caso dice que las manifestaciones están en relación directa con la cantidad de fármaco o que vamos a estar consumiendo. ¿Cuál es esto? Por ejemplo, nosotros tenemos un dolor de cabeza y nos tomamos una aspirina, dos aspirinas, tres aspirinas, cuatro aspirinas, cinco aspirinas y como no sabemos del tema, pero ahí dice que es para el dolor de cabeza, caemos en ese mal juego, ¿no? En vez de ir a checarnos y ver qué es lo que nos está pasando, pues ocasionamos que tenemos una dosis excesiva del medicamento y que podemos ocasionar un problema, ¿no? La intolerancia propiamente dice que es un fenómeno individual relacionado con la capacidad del enfermo para tolerar incluso dosis pequeñas. Por ejemplo, la gente que es hiperreactiva al camarón, aunque le prepares el ceviche en una tabla donde hubo camarón, la persona reacciona a pesar de que no coma camarón, entonces puede ser, ¿no? En la cuestión de los fármacos, hay gente que es más reactiva que otra, entonces es importante tomarlo en cuenta al momento de que nosotros estamos haciendo la propéutica cosmetológica para saber si en dado caso la persona puede reaccionar mal. Dice que también la idiosincrasia dice que es una respuesta cualitativamente anormal sin razón manifiesta, por ejemplo, dice metahemoglobina hereditaria, son alteraciones un poquito menos frecuentes. Y dice también acumulación o toxicidad acumulativa, que en este caso en la piel hay depósitos de sustancias o fármacos o sus metabolitos y se presentan por tratamientos de exposición prolongada
que en este caso puede ser pacientes que estuvieron con mucho tiempo un medicamento y que eso se va acumulando en la piel, puede ser también que se genere el asunto, ¿no? Efectos adversos, que son las manifestaciones indeseables, manifestaciones farmacológicas conocidas e indeseables, eh, pues algún detalle que sucede por el contacto con cualquier tipo de fármaco en general. Exacerbaciones, dice también el número 6 de enfermedades latentes o preexistentes, por ejemplo, cuando estamos o cuando se despierta alguna enfermedad consecuencia de algún contacto con algún fármaco en general, ¿no? Pero también aquí viene lo importante, fíjense, alteraciones por desequilibrio ecológico. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Dice aquí candidiosis por tratamiento con antibióticos de amplio espectro. Ahorita es bien común y sumamente común que muchos médicos, pues que no son muy hábiles o muy habilidosos para el tratamiento o para la antibioticoterapia cuando hay infecciones bacterianas, utilicen dosis, lo voy a decir, dosis caballo para cosas que no son, ¿no? Entonces, muchas veces administran antibióticos de muy amplio espectro y a veces en biesquema. Les platico como una paciente que tuve hace 2 fines de semana, que iba por una infección de vías urinarias, como cualquiera de ustedes, ¿no? Y entonces, X médico, que no quiero mencionar su nombre porque no es el caso de la clase, la medica con 2 antibióticos de muy amplio espectro, ceftriaxona y levofloxacino. Entonces, levofloxacino lo indica cada 12 horas. Estamos hablando que levofloxacino, la dosis habitual y terapéutica son 750 de 500 a 750 miligramos cada 24. Si es un cuadro X de un bicho que no conozco. Pero este amigo le recetó ceftriaxona. Ceftriaxona es un medicamento que es una cefalosporina de tercera generación. Para que más o menos me entiendan, hagan de cuenta que para una infección habitual de la garganta, por así decirlo, podemos utilizar primero, no sé, penicilinas, luego algún otro tipo de medicamentos que le llamamos macrólidos, y luego las cefalosporinas, y de las cefalosporinas hay primera, segunda y tercera generación. Pues este amigo le recetó una de tercera generación, de las más potentes, y luego le recetó otro medicamento de los más potentes en una dosis exagerada. Entonces, ¿qué le puede ocasionar? Pues obviamente un desequilibrio de la flora normal de la piel. ¿Por qué? Porque disminuimos la cantidad de bacterias a nivel general. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bichos como la cándida, que son un hongo, que es oportunista, que cuando nuestro sistema de defensas baja o cuando se ve desbalanceado ese equilibrio ecológico de la misma flora en nuestras mucosas o la piel, pues se manifiesta y tenemos ahí un problema, ¿no? Pero también la interacción medicamentosa dice que puede ocurrir por competencia o por estímulo o inhibición de sistemas enzimáticos o por interferencia con la excreción, en español. Todos los medicamentos vienen a ser químicos, tienen un procedimiento industrializado. No hay ni un medicamento que sea natural al 100%, si no, no sería fármaco. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos interacciones. Entonces, muchos medicamentos no son compatibles. Y ahí es otra vez donde viene lo mismo. Le ponen X medicamento con X medicamento, generan la reacción y caen en cuenta que en ese tiempo fueron a terapia cosmética con nosotros y atribuyen que como le salieron cosas en la piel fue consecuencia de nosotros como cosmetólogos y no es por ahí. Y así nos vamos con varias de las manifestaciones no inmunitarias como el efecto tóxico e directo, que son fármacos altamente tóxicos como cierto tipo de fármacos que puedan tener alguna concentración de oro, arsénico, talio, que ahorita ya no se utilizan, pero hace tiempo seguían utilizándose, ¿no? Reacciones de em, Harry-Herxheimer, esa no nos vamos a ir mucho. El mecanismo biotrópico dice que puede originarse por alteraciones ecológicas o factores alérgicos. La reacción de Zanarelli-Schwartzman, no nos vamos a ir mucho con eso tampoco. El mecanismo farmacógeno dice que básicamente sería la vía determinada dice que es la vía determinada genéticamente, la oxidación, hidrólisis, acetilación. No nos vamos a ir tampoco mucho con eso. Eso se refiere básicamente a que el mecanismo de acción del fármaco puede ocasionar alguna reacción. Y la activación no inmunitaria de vías efectoras dice que sucede cuando se liberan mediadores de células plasmáticas por activación de una cosa que se llama complemento. En español, a lo que va con esto es que hay veces que cierto tipo de fármacos
No específicamente tienen su efecto en ser proinflamatorios o generar una reacción dérmica, pero la pueden generar porque nuestro cuerpo no conoce el fármaco y se presentan este tipo de asuntos, ¿no? Entonces ahí es donde viene bien interesante toda esta parte y nos vamos a ir al cuadro 9.2 en los fármacos que originan dermatosis por medicamentos, ¿no? Y es importante otra vez mencionar, no son todos los antibióticos, no son todos los medicamentos, pero son algunos ejemplos para que los tomemos en cuenta cuando estemos haciendo nuestra propedéutica cosmetológica. Dice que dentro de los antibióticos encontramos a las penicilinas, a las cefalosporinas, como las que les comentaba, ¿no? Cefaclor, ceftriaxona, sulfonamidas, que son medicamentos que utilizamos para otro tipo de problemas infecciosos, o las sulfas, que le llamamos como el sulfametoxazol del trimethoprim, tetraciclinas, y ahí es donde viene la parte importante, porque ahorita les voy a mencionar una que se utiliza para el acné, ¿no? Cloranfenicol, que es un bacteriostático, la streptomicina, que lo utilizamos más en tratamientos para, como adyuvante a tratamientos por micobacterias, y la furazolidona, que también es un tratamiento que a veces utilizamos para cuestiones de vías urinarias como un antiséptico, pero también puede ocasionar un problema. Ahora, les hablaba de las tetraciclinas. No sé si les suena el nombre de doxiciclina. La doxiciclina o la doxi, que nosotros le decimos así, es lo que más utilizamos para tratamientos de acné. Y entonces, por tratarse de una tetraciclina, puede ocasionar problemas dermatológicos a pesar de que estemos en contacto con. Entonces es importante que nosotros cuando estamos a punto de hacer un tratamiento o antes del tratamiento, preguntamos si la persona está en un tratamiento por algún o con algún fármaco para saber si la reacción que pudiera llegar a generar o que genere es consecuencia de esto, ¿no? Dice que hay analgésicos y antiinflamatorios em, como los AINES, los salicilatos como el ácido fetil salicílico, el naproxeno, la indometacina, el sulindaco, el ketoprofeno, el acetaminofén o el acetaminofeno, que en este caso sería la fórmula, no la fórmula, sino el nombre científico, por así decirle, el paracetamol, el ácido acetil salicílico y el piroxicam, entre muchos otros, ¿no? Hay otros que también le llamamos anticonvulsivos, como la difenidantoína, como la gente que tiene epilepsia la puede utilizar, la carbamazepina y otro tipo de enfermedades. Anticolinérgicos como la atropina, diclonamina, butilescopolamina son básicamente depresores del sistema nervioso central. Algunos anticoagulantes que personas que tienen padecimientos cardíacos de coagulación o trombosis o trombos, cositas de derrames por acá, pueden estar tomándolos como la heparina o pueden utilizarlos como la heparina o la warfarina. Los hipoglucemiantes orales sumamente comunes como la tolbutamida, clorpropamida o la fenformina, no específicamente la metformina. Algunos antihistamínicos se refieren a medicamentos antialérgicos, por así decirlo, como la difenhidramina, muy utilizada como inductor del sueño. Los tuberculostáticos como la isoniazida, tambutol, rifampicina y el ácido paraminosalicílico, en español los utilizados para tratamientos de tuberculosis, y en este caso tuberculosis cutánea también lleva alguno de estos, ¿no? Tranquilizantes como la fenotiazina o derivados, algunos anticonceptivos hormonales o cierto tipo de medicamentos que le llamamos andrógenos, diuréticos como la clorotiazida y acetazolamida. La clorotiazida nosotros la utilizamos en pacientes con hipertensión como un coadyuvante de los medicamentos antihipertensivos. Citostáticos como la ciclofosfamida, vinblastina, metotrexato, bazatioprina, que son utilizados en pacientes que estuvieron o están en tratamiento por algún tipo de neoformación o algún tipo de cáncer. Laxantes como la fenolftalina y hipotensores como la metildopa y el captopril sumamente usado, y la alfa-metildopa que habitualmente se utiliza para personas o pacientes, mujeres embarazadas que están en cuestiones de hipertensión del embarazo o cuestiones de preeclampsia, ¿no? Biológicos como el etanercept, infliximab, Mumab, no nos vamos a meter mucho en eso, pero es importante que lo tomemos en cuenta al momento que preguntemos. Ahora nos vamos a la figura 9.7 y estaríamos viendo una reacción de deshidrosis por piroxicam. Ahora,
no específicamente, ya hablamos en clase del tema de disidrotis o el eczema disidrótico. Y el eczema disidrótico decíamos que era una alteración de la cuestión de la sudoración, pero también los fármacos lo pueden ocasionar. Entonces, estaremos hablando de una reacción medicamentosa, sí, y estamos hablando de una reacción medicamentosa que causa alteración en las glándulas sudoríparas que tenemos en esas áreas, y no específicamente va a ser sin una causa aparente. Recordamos que el eczema no tiene una causa única, y entonces ahí tenemos otra manifestación de la aparición del eczema disidrótico, la deshidrosis por algún fármaco. Ahora, las manifestaciones clínicas dice que son muy variadas. Puede haber urticaria, edema pigmentado fijo o la enrojecimiento, el eritema, perdón, pigmentado fijo, erupciones multiliformes, vesículas o ampollas, puede haber incluso púrpura o la coloración púrpura de la piel, lesiones acneiformes, o sea, lesiones parecidas al acné, erupciones liquenoides, eritema polimorfo y entre muchas otras, ¿no? Ahora, lo importante de todo esto es que tengamos en cuenta que cuando la persona está en contacto con medicamentos en general puede ocasionar este tipo de reacciones y nosotros debemos de aprender a identificarlas, no para diagnóstico, sino para entender que esa piel nosotros no la vamos a tratar, ¿no? Nos vamos a la página 72 y estaríamos viendo aquí en la figura 9.9 una pustulosis exantemática aguda, estaríamos viendo pústulas. Parece que es un pliegue, parece que es un cuello. Y estaremos viendo pústulas que están siendo consecuencia de ese eritema o esas placas enrojecidas que estamos viendo ahí. Ahora quiero que nos vayamos a la figura 9.8. En la parte B estaríamos viendo un eczema por medicamentos, pero ese eczema por medicamentos que estamos viendo, que vemos unas placas eritematoescamosas con un borde activo, enrojecido, que parecieran otro problema que se llama psoriasis, ¿no? No sé si la han visto alguna vez, pero es muy parecido a la psoriasis a esto. La diferencia es que la psoriasis siempre la va a tener la persona porque es de su mismo cuerpo y esto se ocasiona a consecuencia de los medicamentos. Entonces, obviamente esa piel no la vamos a maquillar, no la vamos a fastidiar, no la vamos a tocar porque no es una piel sana y puede ser que sí sea una piel sana, pero en el momento si genera este tipo de reacciones, yo no las voy a molestar porque no sé específicamente qué es, porque no soy médico. Bueno, ustedes en este caso, yo sí, pero si no somos médicos, no vamos a diagnosticar y decirle, oiga, ¿sabe qué? Usted tiene un eczema por medicamentos. No, pero hay que aprender a tener ese tacto y comentarle a la paciente o al paciente que eso no es normal y que es importante que acuda para un diagnóstico previo a que nosotros hagamos un tratamiento en esa piel que no se ve bien o no parece normal, ¿no? Alright, muy bien. Entonces, básicamente esa es la parte de la dermatitis o de la dermatosis por medicamentos. Por último, en la parte del tratamiento decimos que la interrupción definitiva del medicamento sospechoso de o consecuencia de la reacción, pues es lo que va a hacer que la reacción se quite y pues se recomienda, dice que cuando hay mucha comezón se pueden utilizar antihistamínicos por vía sistémica, llámese loratadina, difenhidramina, entre muchos otros, lo más común la loratadina, ¿no? Incluso podemos utilizar medicamentos combinados de un antihistamínico con un corticoide, ¿no? Loratadina con betametasona sumamente usado. No les digo que se automediquen, lo que sí les digo es que si nosotros detectamos una alteración de este tipo en alguno de nuestros clientes, acudamos siempre con nuestro médico de confianza y consultemos ese caso por el beneficio de nuestro paciente o de nuestro cliente y para evitar las implicaciones legales que tendría el que nosotros nos aventuremos a meter la mano en donde no nos confiere en ese aspecto, ¿no? Entonces, es bien importante este tema. Nada, por último quisiera mencionarles en la figura 9.11, quiero que observen muy bien. Estamos en la página, seguimos en la página 74, que es la última parte de nuestro tema, y nos estarían hablando ahí del síndrome de hipersensibilidad y síntomas sistémicos. Quiero que observen nada más la imagen 9-11.
o 9-11. En este caso habla de que es de una dermatosis liquenoide por medicamentos. El líquen, en su momento, el cuatrimestre que viene, si me toca la materia, vamos a hablar del líquen simple crónico, líquen simple plano. Y básicamente serían placas que se generan por el rascado, placas de descamación, placas de queratina, que se dan por un rascado profuso y continuo. Entonces, estas de aquí tienen esa particularidad de ser muy morbiliformes, o sea, no se ven bien. Y evidentemente si nosotros observáramos eso, esa parte en el rostro o en el brazo o en algún lugar de nuestro paciente, no debemos lastimarlo, no debemos tocarlo. Recuerden que la piel, mientras más la molestemos y más la estimulemos, más reactiva se pone. Entonces es importante que esa piel no la molesto. No le pongo aceite de almendras dulces, no le pongo un exfoliante, no le pongo nada. Primero tiene que tener un diagnóstico médico. Y si el médico considera, referir con un especialista, un dermatólogo, para obtener un diagnóstico más específico y en todo caso un tratamiento en caso de ser necesario. Pero recordemos, cuando pensamos en medicamentos, si la persona está en un constante uso de X o Y fármaco y con nosotros genera o refiere o observamos que tiene alguna reacción, es importante que lo identifiquemos y que eso se refiera para otro lugar. ¿Ok? Muy bien, entonces espero su comentario de este video en su carpeta de evidencias. Sin embargo, desafortunadamente, como ya no nos va a ser posible vernos para la cuestión del examen por la suspensión lo extendido de la fase del coronavirus, de la fase de contingencia, voy a requerir que su resumen lo hagan de manera electrónica, eh, y que del resumen obviamente del capítulo lo hagan de manera electrónica y que solo adjunten el comentario que se ponga en plataforma de esta video clase. ¿Sale? Continuamos con el siguiente tema y ahorita nos vemos en 10 minutos. Bye.